Nietzsche hace una feroz crítica a la moral que hasta el momento la cultura occidental había tenido. En concreto, lo que Nietzsche va a decir es que esta moral es antinatural. ¿Por qué? Porque está en contra de la vida. En realidad es un síntoma de un resentimiento contra la vida. ¿Por qué? Pues porque en lugar de aceptar la vida tal y como es, esta vida, la vida material, decide defender otro tipo de vida, bien la de otro mundo, como el mundo de las ideas, bien la de el cielo, etcétera. Para estudiar y hacer esta crítica a este tipo de morales que además planteaban valores universales, acordaos del imperativo categórico de Kant, por ejemplo, al que también va a criticar, bueno, pues para poder hacer esta crítica él estudia cómo han avanzado, cómo han evolucionado los valores y cómo se han originado. Eso lo hace en su obra La genealogía de la moral. Y llega a la conclusión de que la moral ha pasado por 4 fases. La primera es la de la Grecia antigua, en la que estaba el héroe homérico. Este héroe era fuerte, él era capaz de derrotar a los más terribles adversarios. Tenía una moral de señores, él decidía lo que era bueno y lo que era malo, no tenía miedo, era fuerte y poderoso. Pero aparecieron Sócrates y Platón y decidieron imponer una nueva moral, una moral basada en la sabiduría. A partir de Sócrates y Platón, lo que prima es una moral de débiles, una moral que lo que hace es renunciar a este mundo y al cuerpo y a las pasiones. Recordemos que, por ejemplo, para Platón la templanza era fundamental, la templanza y la sabiduría. ¿Cómo podemos llegar a ser felices? Alcanzando otro mundo, el conocimiento del mundo de las ideas. Y claro, eso a Nietzsche pues no le parece bien, porque lo importante, lo fundamental es esta vida, este mundo, el más acá y no el más allá. Por supuesto, recordad que, por ejemplo, Platón, pero también otros muchos filósofos, han considerado que el cuerpo es como la cárcel del alma. Han renegado de las pasiones y en lugar de defender las pasiones y los instintos, han considerado que debía de primar la razón, las ideas, la serenidad. Algo que para Nietzsche no tiene ni pies ni cabezas, pues eso es renegar de este mundo y faltar a la vida. ¿Y qué ocurre después de Sócrates y Platón? Pues peor todavía para Nietzsche. Llegan religiones como el judaísmo y el cristianismo. Estas están representadas por un camello. Yo no tengo camellos, así que he cogido una tortuga. Pero que para el caso es lo mismo, porque van cargando con valores, con conceptos como el perdón, la culpa, el pecado. Ahora lo que hacen es que el platonismo se convierte en un platonismo para el pueblo. Si con Platón solamente podían llegar al mundo verdadero, al mundo de las ideas, los sabios, ahora todo el mundo puede llegar. Solamente hay que ser bueno, solo hay que hacer caso a lo que dicen los sacerdotes. Y por supuesto los sacerdotes lo que nos van a decir es que nos sigamos nuestros instintos, que la sexualidad es algo malo, etcétera. Que hay que hacerse daño a uno mismo cuando uno se porta mal, hay que sufrir hoy, hoy, hoy. Cuanto más sufra aquí, más disfrutaré en el otro mundo. Lo que Nietzsche va a proponer es una cuarta fase. Va a decir, invertamos los valores, hagamos una transmutación de todos los valores y nos tenemos que convertir en niños que juegan a crear y destruir valores. Es el superhombre, para el que la vida es un baile, tiene un espíritu jovial, disfruta de la existencia, pero con inocencia, sin maldad. Esa sería la cuarta fase, en la que se invertirían, se transmutarían todos los valores. Lo que hasta ahora ha sido bueno, el ser humilde, el ser compasivo, el ser capaz de perdonar, el pasar sufrimientos en nuestra vida, y pues eso ahora se convierte en lo malo. Y lo que antes era malo, el ser poderoso, el ser fuerte, el ser el que tenía la razón y el que imponía, pues eso ahora se convierte en lo bueno. En eso consiste la teoría de la moral de Nietzsche. Algunas de las consecuencias que va a tener el estudio que ha realizado Nietzsche acerca de cómo ha evolucionado el concepto de bueno y malo a lo largo de la historia de la moral es que, como vemos, va a quedar dividida las distintas maneras que tiene el ser humano de enfrentarse al mundo, los distintos estilos de vida, en dos tipos de morales. Por un lado vamos a tener la moral de esclavos y por otro la moral de señores.
No hace falta que os diga que la moral de esclavos es la que corresponde a toda la historia de la filosofía desde Sócrates, incluido aquí también el judaísmo y el cristianismo, mientras que la moral de señores es una moral inspirada en el héroe homérico y que desde luego va a estar representada por la figura del superhombre. Por eso tenemos aquí este dibujito. Sin embargo, el símbolo que va a representar, mejor que nada, la moral de esclavos va a ser el camello. Ahora veremos por qué. ¿En qué consiste cada una de estas morales? La moral de esclavos, que es la que ha existido hasta este momento según Nietzsche, defiende, entre otras cosas, la igualdad. Es decir, que todos somos iguales y no permite que algunas personas sean superiores a otras. No, 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 tenemos que ser todos iguales. Frente a ello, la moral de señores hace que aquel que la tenga se sepa y se conozca como un ser superior. Y no importa, según Nietzsche, no pasa nada. De la misma manera que en la teoría de la evolución hay seres superiores que son los que sobreviven. Por otro lado, en la moral de esclavos, aquellos que la defienden, aquellos que la tienen, no son capaces de crear valores. Los valores son los que te dicen. ¿Y quién te lo dice? Bueno, pues entre otros, los sacerdotes, que para Nietzsche son los representantes máximos de una moral cristiana que lo que intenta es que la gente simplemente esté esclavizada. Ellos nos dicen lo que es bueno y malo y nosotros no lo criticamos. No creamos valores, simplemente aceptamos lo que otros nos dicen. Además, esos valores que nos van a inculcar son valores de la debilidad. ¿Qué son valores de la debilidad? Pues valores que te hacen ser menos, que tu fuerza vital, la voluntad de poder que hay dentro de ti, la paran. Por ejemplo, valores como la compasión o el perdón o la humildad. Esos no te hacen ser más poderoso, no te hacen ser mejor, sino que para Nietzsche rebajan tu fuerza vital, te hacen ser débil. Además, entre aquellas cosas que los sacerdotes nos inculcan están conceptos como el perdón, la culpa, el pecado, la redención. Todo este conjunto de conceptos, los de los valores de la debilidad y todos estos otros que acabamos de nombrar, son como una carga con la que estamos cargando, valga la redundancia, toda nuestra existencia. Por eso la figura del camello es una buena metáfora para representar la moral de esclavos, ya que vamos cargando con el peso de todos esos conceptos. La vida se hace pesada, no podemos disfrutarla, somos débiles, no podemos bailar y disfrutar del sentido de la tierra. Sin embargo, en la moral de señores, eso no ocurre, porque en vez de recibir los valores del exterior, nosotros los creamos. Nosotros somos los que decidimos lo que es bueno y malo, y además lo implantamos, como los antiguos señores feudales. Nosotros decidimos lo que es justo y lo que no. Por supuesto, aquí no hay una especie de Dios que nos diga esto es bueno de manera absoluta. Cuando nosotros queramos podemos destruir los mismos valores que nosotros mismos hemos creado. Somos como niños que jugamos a crear y destruir, como cuando los niños hacen un castillo de arena en la playa y de pronto les entra una cosilla que dice, no, pero además de haberlo hecho, me encanta destruirlo y se ponen ahí a reventarlo. No lo hacen con maldad, pues lo mismo ocurre con el superhombre. No hay maldad en destruir los valores. Es simplemente que sabemos que la realidad crea y destruye y nosotros, que somos representantes de la fuerza que impregna la realidad, también jugamos a crear y destruir. Por supuesto, los valores que tiene el superhombre, aquellos que tienen la moral de señores, son valores de la fuerza. ¿En qué consisten esos valores? Por supuesto, el poder. Reivindicamos el poder, la superación, el placer, el sentido de la tierra y el disfrute del cuerpo y de los instintos. Todos esos son valores de la fuerza. Para terminar, podemos decir que la moral de esclavos es una voluntad, tiene una voluntad negativa y reactiva. A ver, ¿a qué se refiere con esto de la voluntad? Bien, una persona tiene un determinado tipo de moral. Cuando actúa siguiendo esa moral, está teniendo una cierta voluntad. La voluntad es nuestro deseo de hacer las cosas, nuestra capacidad de hacer las cosas. Pues bien, aquel que tiene una moral de esclavo actúa con una voluntad negativa y reactiva. ¿Y por qué es negativa y reactiva? Bueno, pues porque normalmente los esclavos, ¿qué les ocurre? Pues que odian a los señores, a los amos, porque ellos son mejores que los esclavos. Y eso al final, ¿qué ocurre? Que no te amas a ti mismo. Lo único a lo que puedes aspirar es a odiar al que es superior a ti. Ese tipo de voluntad es una voluntad débil.
En realidad Nietzsche está defendiendo al individuo. Olvídate de los demás, sé tú lo mejor que puedas ser. No tengas envidia, no tengas rencor, eso es síntoma de debilidad. Se trata de tener una voluntad afirmativa, como la que tienen aquellos que poseen una moral de señores, el superhombre. ¿En qué consiste esa voluntad afirmativa? Amar la vida por encima de todas las cosas. Pero el tipo de vida que Nietzsche nos dice que realmente es esta realidad. Una vida que es voluntad de poder. Una vida que es dolor, es sufrimiento y no pasa nada. La afirmamos, la aceptamos, la abrazamos. Y, por supuesto, abrazamos el hecho de que esta vida es tan maravillosa que nos gustaría volver a repetirla todo, lo bueno y lo malo, una y mil veces más. Ya profundizaremos en la teoría del eterno retorno, pero en definitiva, ahora mismo lo que nos interesa saber es que aquellos que poseen una moral de señores aman tanto cada instante de su existencia que les gustaría que éste se repitiera una y otra vez, aunque sean instantes malos. Por supuesto, afirma la muerte de Dios y es capaz de crear valores y todo eso. En definitiva, se trata de afirmar la existencia tal y como ésta es, no como nos ha dicho la metafísica, o como nos ha dicho la religión, o como nos ha dicho la moral de esclavos que ha primado hasta ahora que ésta es. La vida es para disfrutarla, para vivirla, y eso es lo que tenemos que afirmar.